Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y hoy quiero hacerte una pregunta más filosófica del usual. ¿Qué significa emprender para vos? Hace poco estuvimos reflexionando sobre lo que significa emprender para nosotros y por qué es tan importante. Y ya te adelanto que lo que significa emprender para nosotros puede ser muy diferente de lo que significa emprender para vos. ¿Será que estamos hablando de lo mismo o no? En este episodio te contamos las 3 caras que nosotros consideramos que implica emprender. Hay una cara interna, una externa y un punto medio. ¿En cuál te enfocas vos? Te estoy interrogando. Cara de interrogación. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 361. Y hoy, para cubrir este tema, me está acompañando a ti. Hello. Bien. Hola Santi, gracias por la bienvenida y vamos a sumergirnos en este tema. Si es, todos los episodios decimos que hacen que emprender sea simple, pero ¿qué significa emprender? ¿Y por qué lo haríamos? ¿Sí? Este episodio les puede servir para confirmar si estamos pensando en lo mismo o no. Y quizás les puede servir para, si algún día necesitan explicarle a alguien, esto es lo que estoy tratando de hacer. No, déjame trabajar tranquilo, escucha este episodio, dame este rato de paz y entendé de qué se trata este esfuerzo que estoy haciendo. Bien, antes de continuar, quiero saber, Mati, ¿hay algún llamado a la acción especial que quieras hacer en el día de hoy? Esta semana estamos dentro de una semana de entrenamiento. La semana pasada, como les contamos en el episodio del podcast, hicimos una encuesta, surgieron un par de temas interesantes. Entonces, esta semana tenemos entrenamiento y tenemos entrenamiento en vivo. Vos y yo, Santi, vamos a estar en unas horas después de la salida de este episodio, en vivo, sumergiéndonos un poco en el desafío de emprender a la par de un trabajo de tiempo completo. Vamos a estar respondiendo preguntas. Así que si todavía no se sumaron, si no recibieron los mails, es un muy buen momento de ir a instagram.com/superhábitos, escribirnos y decir, ay, creo que me queda fuera, ¿cómo hago para sumarme al entrenamiento en vivo? Y los ayudamos. Claro, ahora vamos a hablar de qué es emprender. A la noche vamos a hablar de cómo emprender. Claro, exactamente. Bueno, como les comenté, hoy vamos a hablar de lo que implica emprender para nosotros. Puede que parezca un episodio más filosófico o reflexivo, pero lo cierto es que antes de iniciar un negocio tenemos que entender qué implica emprender. Bien, vamos a meternos en un gran trabajo, en un gran viaje. Queremos saber qué estamos por hacer. Sí, y de hecho es una gran herramienta de productividad lo que vamos a hablar hoy, en el sentido de una de las razones por las cuales muchas personas se pierden en el proceso de emprender es que no tienen claro exactamente qué están haciendo. ¿Sí? Entramos con una idea un poco vaga, no nos sentamos a definir qué es emprender para mí. Y por lo tanto, después me encuentro realizando acciones que son contradictorias entre sí, que no necesariamente son parte de un proceso. Es lo mismo que si me propongo ser un buen padre, pero nunca me siento a pensar qué significa esa frase para mí. Quiero ser una buena pareja, pero no pienso qué significa. Entonces, pensar lo que significa después nos permite enfocar las acciones. Bien, Mati, ¿te parece si empezamos por la definición de emprender? Porque creo que por ahí siempre es un buen lugar empezar por qué estamos diciendo. ¿Bien? Claro, por la definición del diccionario. Claro, la definición de la RAE dice que emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Bien, que me parece que es súper interesante esta definición porque vamos un poco al origen de la palabra emprender. ¿Sí? Hoy en día casi cualquier persona que habla de emprendimiento tendemos a asociarlo directamente con el lado económico, ¿no? Los emprendimientos son negocios. Pero en realidad, si vamos al origen de la palabra, emprender tiene más que ver con, esto que dice acá es, una acción. Tiene que ver con ver un desafío y decidir afrontar ese desafío. Uno de los cuales puede ser un negocio. Pero me parece que esto está bueno porque cuando nosotros decimos, y esto lo hemos conversado en varias charlas, el mundo necesita más emprendedores, estamos hablando del mundo de los negocios, pero sí hablamos de esta actitud base, que es veo algo que me gustaría que sea distinto, ahora vamos a hablar un poco más de eso, y pongo manos a la obra aunque sea difícil.
¿sí? Y por eso cuando nosotros hablamos de emprender, muchas personas que quizás no tienen un negocio, igual conectan con las ideas base, porque igual están, no sé, en su trabajo pensando cómo puedo hacer que esto sea mejor, en su casa pensando cómo puedo hacer que esto sea mejor. Entonces, nosotros cuando hablamos de emprender, tendemos a ver como una consecuencia natural de ver cosas y querer resolverlas. El tarde o temprano vas a querer montar un negocio propio porque es una de las mayores herramientas que uno tiene para impactar. Pero la base es esto, la base es miro la realidad y pienso, me gustaría que algo cambie y estoy dispuesto a afrontar el proceso de generar ese cambio, aunque sea difícil. Bien, Mati, tenemos mucho para hablar ahora. Me encantaría saber cuál es tu punto de partida luego de la definición. Dijimos, tenemos varias caras. ¿Cómo querés encararlo? Bien, entonces dijimos tenemos varias caras, interna, externa, punto medio. Vamos a dejar la estructura súper clara. Empecemos por la interna. Me parece que eso puede ser lo más simple como para arrancar. Porque si bien cuando uno como emprendedor pasa la etapa de querer formar un negocio, y fíjense cómo ahora las palabras tienen otro sentido, ¿no? Yo soy un emprendedor que eventualmente afronta un negocio, pero soy emprendedor por esta actitud. Entonces, antes de llegar al negocio, uno tiene una fase interna que es mi realidad no me gusta. O hay algo en mi realidad que no me gusta. ¿Sí? Nadie en general, o bueno, pocas personas, llegan a emprender simplemente porque no tenían nada más que hacer esta semana y cayeron en un negocio, ¿no? Nadie llega así. Todos llegamos porque algo nos pasa que nos mueve a tengo que poner manos a la obra. En mi caso personal, por ejemplo, me pasó que estando de novio con Lu, empezamos a charlar del futuro y cómo se veía. Y yo no me podía imaginar voy a tener hijos, pero no voy a estar en mi casa para cuidar a mis hijos o disfrutar a mis hijos a medida que crezcan. Porque nos pasó a nosotros de que nuestros papás trabajaban un montón y trabajaban afuera de la casa. Y yo pensé, no querría estar en esa misma situación. Entonces, emprender comienza por esa sensación de hay algo que quiero cambiar. Que puede ser, quiero estar en mi casa, ¿cómo lo logro? Pero puede ser para algunas personas quiero, por ejemplo, generar un nivel distinto de ingresos. Si no estoy ganando tanto como me gustaría o no estoy ganando tanto como necesitaría para poder hacer ciertas cosas. Puede tener que ver con poder viajar para otras personas, pero en todos los casos esta fase interna tiene que ver con hay algo en mi realidad que no me gusta y quiero que sea diferente. ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces podríamos decir que la fase interna de emprender es acometer y comenzar la obra de cambiar nuestra vida. Claro. De alguna manera. Sí. Para ponerlo poético. Sí. Para ponerlo poético. Sí. ¿Qué es lo que vos decís? Empezamos a emprender con la esperanza de generar un cambio. Y emprender es la actividad de generar ese cambio y tu emprendimiento es el vehículo para tenerlo. Mati lo dijo recién. Hay muchas cuestiones de diseño de estilo de vida que son solo posibles cuando vos estás emprendiendo. Hoy en día vos podés trabajar a distancia, tenés home office, etc. Le contaba a Mati que estuve pasando mucho tiempo con una persona que hace home office en las últimas semanas. E igual, no puedes decidir con quién trabajás, no puedes decidir tus tiempos, no puedes decidir a qué causas te vas a dedicar, incluso si estás en uno de los mejores lugares del mundo para trabajar. Sí, que una cosa que es interesante, de vuelta, no vamos a caer en, todo el mundo sí o sí tiene que tener un negocio. Puede ser que no, puede ser que justo vos estés en la situación en la cual estás en un negocio que te permite tener el estilo de vida que querés, haciendo lo que te gusta, ganás lo que querés ganar, la estás pasando bomba, disfrútalo. Messi podría empezar su club de fútbol, pero no está mal tampoco. Claro, ¿para qué lo vas a hacer? De hecho, es más, me atrevería a decir, hay un cierto nivel de performance donde lo mejor que te puede pasar es estar dentro de una estructura. Es como si sos actor. Así que vas a poner tu propia empresa para hacer tus propias... Bueno, sí, pero puedes aprovechar los mega estudios y que simplemente ir a actuar y volverte a tu casa a jugar al fútbol. Entonces, de vuelta, esto es muy personal. Pero lo importante es, ves que hay algo que no te cierra, algo que no te gusta. Y eso es importante y por eso nosotros decimos el mundo necesita más emprendedores. Porque la base de todo el proceso, de todo lo que viene después, lo que eventualmente te lleva a interesarte por aprender cómo sacar un negocio adelante, tiende a no ser el negocio en sí, sino algo que vos ves que ese negocio va a posibilitar. Entonces, sea de vuelta hacer lo que te apasiona, hay 1000 ejemplos distintos, pero lo importante es eso, hay algo que no me gusta. Y está bien, es verdad lo que decís, de repente puedo trabajar desde mi casa, pero me gustaría poder tomarme un día sin tener que explicárselo a alguien. Bueno, entonces en ese caso, ahí tenés tu motivo, querés que eso sea distinto y empezás a buscar.
Y eso es interesante porque incluso cuando tenés un negocio, podemos decir que te puedes mantener emprendedor, ¿sí? Porque puedes seguir estando en el negocio y decir, a ver, ¿qué cosas me gustan del negocio? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas me gustan de mi vida personal? ¿Qué cosas no? ¿Cómo las cambio? Y el hecho de estar constantemente atentos, y esta es por eso decimos que es la faz interna, a qué no me gusta y qué puedo hacer al respecto, automáticamente va a llevar a que nuestro día a día se viva distinto. Y eso es, de vuelta, la faz interna. Sí, y es un proceso de crecimiento temporal, como vos solés decir. Sí. Temporal, escúchame, crecimiento personal. No sé por qué temporal. A lo largo del tiempo. A lo largo Sí. del tiempo. Bien. De hecho, Superhábitos nace con esa esencia, la esencia de que detrás de todo gran negocio hay un gran emprendedor y detrás de todo gran emprendedor hay un proceso de crecimiento que probablemente involucra hábitos. Tenemos 1000 podcasts hablando de por qué los hábitos son el vehículo. Pero tenemos esa decisión. Y tenemos también, y esta fase interna me gusta porque podemos diferenciar la fase de motivación versus tus motivos. Bien, sí. Los buenos motivos para emprender realmente están en cosas que nos interesan a nosotros. No en ser millonarios, vernos bien, salir en las revistas, que quizás puede ser nuestra motivación interna, extrañamente. Sí. Pero probablemente tiene más que ver con cambiar nuestra vida, pasar más tiempo libre. Siempre que trabajamos con emprendedores recibimos estos comentarios. Quisiera dedicar más tiempo a mis hijos, siento de que estoy trabajando lo mismo hace un par de años, tengo cosas que quiero cambiar y que no estoy haciendo. Y acá viene la segunda fase, que es la fase externa, que tiene que ver con generar soluciones a problemas a cambio de un precio justo, que tiene que ver con impactar en el mundo, que eso también está en la tercera fase. Claro, que una cosa que es interesante y siempre hablamos de que es una feliz coincidencia, es que cuando nosotros queremos impactar, cuando nosotros queremos cambiar la realidad, una de las primeras cosas que descubrimos es que necesitamos empezar a cambiar nuestro vínculo con otras personas, la forma en la que nos relacionamos. Y de vuelta, acá entra esto que yo les decía de la productividad. Como emprendedores, nosotros decimos, bueno, yo quiero tener cierto estilo de vida, quiero lograr ciertas cosas. ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta que sigue. Y la respuesta va a tener que ver con, tengo que descubrir cómo puedo ganar en valor o en el valor que yo tengo para aportar, en cómo cotizo, si se quiere, de manera tal de tener un poco más de margen de negociación cuando diseño mi estilo de vida. ¿Sí? Si yo solo tengo una persona que está dispuesta a pagarme un sueldo y esa persona tiene mucho poder sobre mí, porque tengo que hacer lo que me diga. Si no hago lo que me digan, me quedo sin sueldo. Si me quedo sin sueldo, me meto en problemas. Cuando yo pongo este foco emprendedor, una de las primeras cosas que descubro es, tengo la capacidad de impactar en el mundo y el hecho de que yo aprenda a resolver problemas me hace romper con ese vínculo, porque de repente le puedo aportar valor a muchas personas diferentes. Eso me sirve si estoy pensando en cambiar de trabajo, pero me sirve especialmente si estoy pensando en armar un negocio. Y ahí empiezo a descubrir yo sé que quiero, pero también tengo que empezar a ver qué necesitan otras personas para encontrar una solución que nos cierre a los dos. Porque no voy a decir, yo quiero trabajar en mi casa y simplemente me voy a sentar en mi casa y esperar que el problema se resuelva. Necesito empezar a ver cómo puedo hablar con otras personas para generar vínculos, relaciones que me permitan a mí eso que vi en la faz interna. Y lo que voy a necesitar es aportarle valor a esas personas. Voy a necesitar construir buenos vínculos para que eventualmente coincida con el diseño de estilo de vida que quiero hacer. ¿Te parece que estoy siendo claro o estoy haciendo lío? No, me encanta lo que estás diciendo. Bien. De hecho, estoy leyendo un libro que estaba en las recomendaciones de nuestro gran amigo Tainan, que se llama, voy a traducirlo, se llama Conversaciones difíciles. Cómo discutir lo que realmente importa, ¿no? Que es de Bruce Patton, Douglas, no sé, no me sale el nombre ahí, pero es un libro que habla sobre tener conversaciones. Y uno de los puntos clave que marca el libro es cómo cuando nosotros entramos en una conversación difícil tenemos un desconocimiento absoluto de la perspectiva del otro. Claro. En términos de cómo el otro no solo la información a la que tenemos acceso, que el otro tiene acceso a información diferente a la nuestra, porque quizás lo vio desde otra perspectiva, quizás trae otras experiencias, etcétera, sino que incluso si tenemos la misma información, la perspectiva que vamos a tomar es diferente. Y acá vos hablabas de, fase interna, yo quiero emprender, yo quiero generar un cambio en mi vida, un cambio respecto de mí. Y después tengo la fase externa, tengo que vincular ese cambio con los otros. Y eso es una condición fundamental del desarrollo de una vida plena. Yo no vivo en el vacío, no soy un emprendedor en el vacío.
Yo necesito estar allá afuera, necesito hablar con las personas. Y de hecho, esa cualidad que tiene emprender, que nos obliga a estar en contacto con los demás, está 100% vinculada con una realidad de la naturaleza, y es gran parte de los problemas que tenemos como personas vienen de no escuchar, vienen de no ponernos en el lugar del otro, porque es difícil, porque nuestro punto de vista es lo que más nos duele. De hecho, estaba leyendo, hablaba de intenciones, ¿no? De cómo leemos nosotros las intenciones, y leí esta parte que me pareció genial, en la cual el autor plantea, o los autores plantean, que nosotros tendemos a interpretar la intención con cómo nosotros nos sentimos. Sí. Y ese es un grave error, porque cómo nosotros nos sentimos es una condición de lo que nosotros vivimos. No es necesariamente lo que la otra persona está queriendo hacer. Volviendo al tema de emprender. Si nosotros no tenemos la capacidad de sentarnos, dar un paso atrás y escuchar lo que hay afuera, ver lo que hay afuera, nunca vamos a, primero, vivir una vida plena, nunca vamos a poder tener tampoco un impacto real, y probablemente tampoco vamos a poder conseguir los grandes objetivos que tenemos. Exacto. Y esto es súper interesante porque nos ayuda a diferenciar las dos caras, ¿no? Yo puedo decir, yo quiero hacer lo que me apasiona. Perfecto, eso es lo que vos querés hacer. Es tu objetivo interno. No es un problema de otras personas. A nadie más le preocupa. A las demás personas les preocupan las cosas que a ellos les preocupan. Entonces, cuando yo salgo a la fase externa, lo que hago es empezar a mirar no solo cómo puedo impactar para lograr lo que yo quiero lograr, sino también para lograr que otras personas logren las cosas que quieren lograr. Y eso significa sí o sí escuchar. Significa sí o sí mirar qué les preocupa a los demás, en búsqueda de qué están. Entonces, y es lindo, o sea, tengo que decirlo, es genial impactar en la vida de uno, pero hay un placer único, incluso si no cambiara tu día a día, hay un placer único en hacer algo que vos ves que tiene impacto en la vida de otras personas, algo que es bueno. ¿Sí? Y eso nos pasa un montón hablando con emprendedores, con emprendedoras que nos dicen, el día que viene tu primer cliente que dice, wow, me encantó, estoy usando el producto que hiciste, el servicio que me diste me ayudó a que esto sea de tal manera. En el momento en el cual eso sucede, hay un disfrute interno en uno de por sí, en el impacto positivo. Pero de vuelta, en la conexión de estas dos cosas, y ahí entra esta tercer cara que decíamos, es que emprender termina de tomar forma. Por eso tengo la cara externa, tengo la cara interna, y claramente hay una conexión. De hecho, fíjense cómo en lo que nosotros íbamos hablando ya aparecía esa conexión, y es, yo tengo que diseñar un mecanismo, y ahí va a aparecer el negocio, que me permita en simultáneo ayudar a otras personas y lograr el estilo de vida que yo estoy buscando. Y eso es difícil, y por eso se llama emprender. Y eso es un desafío. Pero yo voy a tratar de sumergirme en ese desafío porque veo que esto para mí vale la pena. Sí, y si lo ponemos yendo por creo que voy a decirlo mal, pero el imperativo categórico de Kant. Sí, ¿no? ¿Estoy mal? No, está perfecto. Está bien. O sea, existe el imperativo categórico de Kant. Vamos a ver qué digo yo a continuación. Claro. Vive, ama y no. Claro. Vive, viaja, ama. Si todos hacemos... O sea, ¿cómo sería el mundo si todos actuaran como yo estoy actuando? Y ese es el principio detrás de por qué nosotros cuando hablamos de emprender hablamos, o incluso en la intro de este podcast, hablamos de generar un impacto positivo en la vida de los demás. Porque si de repente todos tomáramos una actitud de decir, ¿qué estoy haciendo? Hago algo por mí. Empecemos por nosotros. Hagamos de nosotros una mejor persona. Si yo hago algo por mí y ese esfuerzo lo pongo después en ayudar a otros, generar soluciones efectivas, porque emprender tiene cuando está bien hecho, porque obviamente hay negocios que no son buenos, hay empresas que no hacen bien al mundo, eso ya lo sabemos. Pero si nosotros tuviéramos buenos emprendedores que se sientan y solucionan problemas, genuinamente dan buenas inversiones a los demás, eventualmente podemos ir generando un mundo mejor. A nosotros nos encanta la comunidad de INMT, la comunidad de M3P, porque de repente tenemos negocios que enseñan a la gente a hacer la huerta, el caso de Fran, o el caso de Connie, que está trabajando en su proyecto, ayudar a viudas jóvenes a pasar mejor el proceso de su pérdida. De repente estoy pensando en el caso de Ceci, que está trabajando en su proyecto de ayudar a contadoras a buscar mejores trabajos para poder pasar tiempo con su familia. Por ejemplo, ese está en proyecto todavía, va a llegar. Sí. Y de repente cada una de estas personas está solucionando un problema, y es difícil. Porque de vuelta es más fácil no escuchar. Porque de vuelta es más fácil evitar el fracaso. Gran parte del desafío de emprender tiene que ver con nuestras emociones. Tiene que ver con yo
Si salgo allá afuera con un emprendimiento, tengo que enfrentarme a la posibilidad de que alguien me diga, lo que estás haciendo es horrible. No me gusta. Incluso si estás haciendo algo bueno, alguien va a venir y te va a decir... Sí, alguien no le va a gustar. Claro, el otro día alguien dejó una review en un comentario en YouTube, decía, son 3 mamarrachos, ni leyeron este libro, etcétera, etcétera. Y fue, sí lo leímos. Pero ok, puedes pensar que soy un mamarracho. Sí. Tengo años haciendo esto y la gente todavía piensa que soy un mamarracho. Y no va a dejar de pasar. Es más, mientras más tiempo pase y mejor sea, más gente lo va a pensar. Papá, sos vos. Papá, todavía no tengo tu aprobación. Pero el punto es el siguiente. Hay un riesgo ahí, pero también hay una recompensa para nosotros, hay una recompensa para personas en particular, pero si todos lo hacemos, hay una recompensa para el mundo en general. Sí, y creo que eso es lo que es interesante. El por qué es, y acá entra el por qué nosotros estamos tan en contra y somos tan cautos siempre que aparece una supuesta solución mágica, ¿no? Hacer estas cosas no es fácil, no va a haber, de vuelta, todo empieza por un objetivo que es personal, con lo cual el mecanismo para lograrlo va a ser personal. Nuestro negocio va a interactuar con personas individuales, que también van a ser todos, de vuelta, personas que están ahí con sus cosas que les van sucediendo. Entonces, hay un trabajo que hacer. Por eso nosotros hablamos de aportar valor, por eso nunca vamos a decir la frase esta de descubre lo que te apasiona y no trabajarás nunca más en tu vida. Pero sí vas a trabajar. Y sí va a ser un esfuerzo. Y está bien que sea un esfuerzo. Porque parte de ser humanos es estar acá y lucharla y meterle para adelante para que las cosas sean mejores. El tema está en entender por qué estamos haciendo ese esfuerzo. Y que surja bien de adentro, que surja bien de los motivos que a cada uno de nosotros nos movilizan. Y esto es muy valioso. Nos pasa mucho en las comunidades. No es lo mismo una persona que, no sé, de repente tiene un hijo que está enfermo y quiere estar en su casa para cuidar a su hijo. Si conectamos con esa motivación y diseñamos desde esa motivación, va a salir algo genial. Pero si llevo la misma motivación y se la pongo a una persona que en realidad, no sé, no le importa tanto, o su hijo está bien, o no tiene un buen vínculo con su hijo, o lo que sea, y que su sueño fue siempre viajar, bueno, entonces con esa persona tenemos que empezar desde ahí y eso va a cambiar cómo actuamos, cómo diseñamos nuestro negocio, cómo avanzamos. Entonces, está bien y no es egoísta hablar de esta faz interna y también es importante entender de que esa faz interna no es el final del camino. Siempre vamos a tener que salir ahí afuera y conectar. Y necesariamente si queremos generar un mejor mundo para nosotros, vamos a tener que de alguna manera trabajar para que sea un mejor mundo para otras personas también. Sí, creo que emprender para nosotros es de alguna manera un vehículo. Mientras estabas charlando se me vino a la cabeza la pirámide de Maslow, que es muy conocida, que es una pirámide básicamente de las necesidades que vos vas teniendo que cubrir. Maslow lo que proponía es que las personas buscamos cubrir ciertas necesidades en orden. Y solo cuando tenemos cubiertas unas pasamos a la siguiente. Si hay algún especialista en Maslow igual. Porque sé que después él hizo otro modelo diferente, pero bueno, este es el clásico, el más conocido. Y él dice, por ejemplo, lo primero que queremos cubrir es la fisiología, de ahí la seguridad, de ahí la afiliación, o sea, fisiología quiere decir respirar, alimentarnos, descansar, etc. De ahí la seguridad es tener una seguridad nosotros de nuestra integridad física, de nuestra propiedad, etc. Después la afiliación, que es amistad, relaciones, etc. De ahí reconocimiento y de ahí autorrealización. Y es interesante porque mientras vos estabas haciendo eso, imaginaba un auto que es emprender. Y tu emprendimiento es eso, es un vehículo para recorrer esa pirámide completa. Empezar en, ok, esto me da de comer. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros vivimos de superhábitos. Sí. Si alguien ustedes compran un libro de superhábitos, están dándonos de comer a nosotros en algún punto. Y por eso es tan difícil. Nosotros cuando trabajamos con los proyectos, somos muy conscientes de que este es el primer objetivo. Necesitas un negocio que te dé ingresos. Sí, hermoso que te apasione. Genial. Pero si nos enfocamos solo en que te apasione y lo que sea, y nos saltamos este paso, de la misma forma que estoy pensando el paso número 2 tiene que ver con seguridad / sistemas y estabilidad en el negocio. Si yo me voy a autorrealización directo y en el momento en el cual no me dé de comer o no me dé de comer con seguridad, estoy en problemas. Sí, no solo que no funciona, dígase de paso, porque eso es otro tema. Emprender es un cable a tierra, ¿no? La fase externa. Porque mucha gente pasa la esto voy a decir, es súper polémico, me voy a meter un problema, pero bueno. La gente pasa la autorrealización, por ejemplo, armando ONGs. Claro. Yo paso directo, como, no voy a ir a lo de comer, voy a ir a la autorrealización, voy a empezar por esta gran meta. ¿Y qué pasa? Hay muy buenas ONGs y hay muchas ONGs que son súper flasheras. No, o que tienen problemas porque no pueden sostenerse en el tiempo. O porque no pueden sostenerse en el tiempo. Quizás están detrás de una buena causa,
Pero ese es el tema, emprender, y por eso yo soy más pro emprender. Y con emprendimientos, de hecho, estamos trabajando con Mercado Libre, Sí. con emprendimientos sustentables, que son Claro, emprendimientos. estamos 100% a favor de emprendimientos sustentables, emprendimientos sociales, por la independencia que las personas que están en esos emprendimientos tienen para impactar. Exactamente, y lo puedes escalar, y nosotros lo vemos, emprendimientos que van escalando, generando productos y filosofías, poniendo ideas allá afuera, que hacen del mundo un lugar mejor. Pero al emprender, vos tenés que resolver un tema. Si yo simplemente digo, voy a empezar mi ONG y voy a leer todos los días para que haya más conocimiento en el mundo, no dependo de nadie, eso es fase interna, 100%. Ok, vas a leer, está buenísimo. Ahora, si yo digo, yo voy a emprender, sacando la comparación, emprender nos da ese feedback automático. Estoy haciendo algo que la gente necesita. Y el feedback es, me van a pagar. Si yo no estoy haciendo algo que la gente necesita, no me van a pagar. O los voy a estafar. Pero eso sabemos que no dura en el tiempo. Pero eso te iba a decir. Sabemos, con todo el tema de las estafas y esas cosas, que hay una pena, o sea, hay una consecuencia que no es inmediata, pero sí es de largo plazo. Es decir, vas a terminar sufriendo por no estar haciendo las cosas bien. Entonces, lo que iba con la pirámide de Maslow es que emprender es también eso, es un vehículo con el cual nosotros podemos conseguir todo eso. Y esa es la cara oculta, ¿no? Tenemos la cara interna, que es, tengo mis problemas y es difícil. Tenemos la cara externa, hay otros problemas de personas que es difícil. Tenemos la cara del medio, que es, nosotros podemos conectar eso y generar un cambio. Y tenemos la cara oculta, que no está en la definición de emprender, por eso le puse la cara oculta, Sí. que es los beneficios. Claro. Todas las cosas súper geniales. Porque vos, al emprender, y es algo que nosotros felizmente, después de muchos intentos, logramos hacer, vos puedes tener todo lo que quieras con emprender. Puedes tener el tiempo, puedes tener el dinero, puedes tener el reconocimiento, puedes tener la influencia y puedes tener las causas. Sí. Bien, gracias a emprender, y eso nosotros lo vemos con chicos de la comunidad, las personas por ahí ganan mucho más de lo que ganaban antes. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de Mariana, que de repente se puede dedicar 100% a lo que le gusta, fase interna, está poniendo productos allá afuera que ya cree que son realmente muy buenos, gana mejor, tiene más tiempo. Entonces, emprender es ese vehículo para conseguir lo que queremos. Claro, y acá creo que una parte, me gusta mucho esto que dijo Santi del cable a tierra, porque te das cuenta de que, por un lado, no hay soluciones mágicas. Es decir, sí, podés aumentar tus ingresos, sí, puedes tener más tiempo. No vas a pasar a ser multimillonario en 7 horas y nunca más vas a... No, vas a tener, hay que trabajarlo, o sea, hay que esforzarse. Va a haber desafíos que surjan, 100%. Pero a mí siempre lo que me surge es como, ¿cuál es la alternativa? ¿No? En términos de diseñar una vida. Y volvamos sobre esta definición. ¿Cuál es la alternativa a esto? ¿Qué voy a hacer? Voy a estar en mi día a día viendo, no disfrutando las cosas y pensando, así es la vida y no tratando de cambiarla. Por eso el rol del emprendedor para mí es tan valioso, porque cuando cualquiera al emprender mira la realidad y piensa, ¿cómo se puede hacer un mejor producto sobre esto? ¿Cómo se puede hacer un mejor servicio? ¿Cómo podemos diseñar algo mejor? Está empujando al mundo un pasito adelante. Y al hacerlo, recibe una recompensa. Pero el orden en el cual sucede es, primero pienso que quiero que las cosas sean distintas, pongo manos a la obra, logro ese aportar valor, logro ese empujar, recibo la recompensa. Y tengo que recorrer ese camino y de vuelta entenderlo. O sea, por eso dije al comienzo esto de que esto sí es un pequeño hack de productividad. Porque cada vez que uno se encuentre tentado a voy a cambiar esto simplemente porque yo quiero que sea distinto, pero no puedo explicar cómo esto se conecta con otras personas, por qué para otras personas va a ser más interesante, probablemente estoy por cometer un error como emprendedor. Es muy probable. Sí, y esto pasa un montón. Yo creo que me gustaría más hacer este producto. Pero, ¿qué te indica que a alguien más le interesa? Si me puedes responder esa pregunta, estamos bien. Pero si no me puedes responder esa pregunta, probablemente estás por cometer un error. Porque estás desequilibrando, estás quedándote solo en la primera parte del proceso y tratando de saltar de la fase interna a la recompensa sin pasar por este trabajo de ver a los demás y conectar las dos cosas. Entonces, si yo tengo presente todo esto, si un día me siento desinflado, tengo que volver a mis motivos internos. Si un día siento que las cosas no funcionan, tengo que analizar si realmente estoy aportando. Y así constantemente tengo una guía que surge. Y cuando piense esto es difícil, sí, se llama emprender. Literalmente el diccionario dice que hay momentos en los que es difícil. Lo cual no significa, y esto lo decimos siempre, que tenga que ser complejo. Entonces lo que necesitamos es, frente a algo muy difícil, tener mucha claridad mental
para poder atravesar esa dificultad sin distraernos. Que es muy parecido a si quiero ponerme en forma. No es tan complejo el organismo, o sea, sí, obviamente es mágico y todo eso, pero hay una serie de tips que te van a ayudar a ponerte en forma, que los puedes seguir y vas a llegar. Eso no significa que seguir esos tips una vez que lo sabes sea fácil. Entonces necesitas esa claridad para que en la dificultad, que igual va a estar, vos puedas ir dando los pasos uno a uno. Sí, es un principio universal. Siempre que queramos hacer algo va a haber un nivel de dificultad. Por una cuestión biológica. Y simple y natural. Sí. Bien, porque está bueno preguntárselo por qué tiene que ser difícil. O por qué va a ser difícil. Que de vuelta no es imposible, no es que va a estar sufriendo todos los días, porque no es así. No, de hecho, uno disfruta mucho del proceso. Exactamente. Pero pues es porque, bueno, porque tu cerebro tiene que adquirir, porque toda actividad bien hecha requiere conocimiento. Y aprender cosas es difícil. Si vos te pusieras a aprender alemán mañana, también te sería difícil. Sí. Si vos te pusieras a, por ejemplo, decir voy a bajar peso, también va a ser difícil. Cualquier cambio que vos hagas va a tener un nivel de dificultad. El tema es, sí, o sea, la pregunta es por qué no nos suicidamos y simplemente abandonamos si no queremos hacer nada difícil, no podemos simplemente desaparecer del mundo. Bueno, si vos estás dispuesto a decir, ok, tengo esta cosa, la fase interna, que es realmente importante para mí, bueno, me voy a meter en el proceso de emprender. Porque de vuelta, ¿cuál es la alternativa? Porque quizás emprender es incómodo. Quizás es más fácil mantener la rutina. Pero no es que la mayor parte de las rutinas vengan sin dolor o vengan sin dificultad. Porque vos ahora estás pensando, oh, qué difícil, voy a tener que salir a vender. Pero no estás pensando, me voy a tener que estar en esta reunión durante los próximos 15 años con estas personas que no me interesan, para este proyecto que pienso que no importa. Sentate con tu compañero de trabajo, pensar cuántas de las cosas que haces en tu día a día para vos no tienen sentido. ¿Cuántas veces te pasó de que pensaste, debería estar más con mi hijo o mi hija, pero no tengo tiempo porque estoy trabajando? O estoy perdiendo mi matrimonio por esto. De vuelta, me encantó el enfoque que decimos, Mati, de cuál es la alternativa. Emprender es un súper vehículo. Nosotros siempre decimos que emprender no es necesario. Yo personalmente no creo que todo el mundo tenga que emprender. Pienso que hay personas que pueden preferir otras cosas. Ahora, es el vehículo superior. Para mí es el vehículo superior. Es la mejor manera de hacerlo. Porque si vos lo haces bien, las posibilidades que te desatas son muchísimas. El otro día charlaba con Wada, nuestra hermana, que también tiene su emprendimiento y le va súper bien. Charlaba con Wada y Wada me decía, ella incluso está siendo mucho más radical que yo, ella me decía, yo no se lo puedo decir a mis clientes, que son chicos que están decidiendo sus carreras, pero yo creo que emprender es lo mejor, definitivamente. Por todas las decisiones que vos podés tomar, que de otra manera no podés. Todas las libertades extras que tenés. Sí, y me parece que algo ahí como para... o sea, pensando en esto de cerrar la idea y de concretar, es un mecanismo, y vos mencionaste recién algo que hace un montón no mencionamos en el podcast, que es la doble visión, ¿no? Es no solo pensar a dónde querés llegar, sino también pensar qué pasa si no cambias. Y cruzar esas dos imágenes. No pensar, si me esfuerzo, está bien, es difícil, pero ¿a dónde puedo ir? Y si no me esfuerzo, ¿a dónde voy a estar? Y cruzar esas dos imágenes. Porque eso es lo que realmente termina de consolidar esa motivación interna. Cuando yo digo, sí, está bien, me va a costar. Yo recuerdo, lo hemos hablado, pero ese momento de decir, quizá me tome 10 años descifrar cómo se hace esto. Pero prefiero 10 años descifrando cómo se hace esto a 40 así, estancado en esta situación en la que estoy ahora. Y en cuanto vemos eso, estamos, de repente, nos sentimos distintos en el día a día. La dificultad ya no la vemos como una señal de, quizá no debería hacerlo, sino entendemos que es parte del proceso, ese esfuerzo. De vuelta, vamos a tratar de simplificarlo al máximo posible y de dar los pasos lo más enfocados posible. Pero incluso en ese caso va a haber una dosis de incomodidad, va a haber una dosis de dificultad, porque estamos avanzando. Puedo tener el mejor plan de ejercicios del mundo, igual en algún momento me va a costar, igual en algún momento va a ser difícil. Entonces, hace unos días en una transmisión en INMT les decía a los chicos que algo que para mí es muy útil es pensar que la mayor parte de las cosas que valen la pena en la vida toman años. Hay muy pocas cosas que valgan realmente la pena que se hagan en un mes o que se hagan en 2 semanas, que incluso que se hagan en un año. ¿Sí? El podcast pasado mencioné el tema de ser un buen padre, ser una buena pareja, construir un negocio que perdure en el tiempo y que impacte en muchísimas personas. Ser bueno en cualquier cosa, no, toma años. No lo vas a liquidar en un mes. Entonces, si la mayor parte de las cosas que valen la pena toman años y yo incorporo eso, de repente puedo empezar a pensar cómo quiero que sean las cosas. Porque muchas veces quedamos atrapados
en el corto plazo en cómo son las cosas y en qué puedo resolver esta semana. Entiendo que a veces hay una cosa de pirámide de Maslow, de estoy tratando de resolver esta parte y todavía no puedo pensar en las que siguen, y está bien, pero igual tengo que pensar en cómo lo voy a resolver, porque si no, quedo atrapado. Y eso es lo que, o sea, de vuelta, no todo el mundo tiene que emprender, pero si te pica, creo que esa es la mejor forma de decirlo, si te pica, si no aguantás el decir, sí, las cosas como están bien, no, te pica, querés sacar, vale la pena, porque sí, va a haber desafíos, te va a tomar años. Nosotros tuvimos un montón de años antes de Superhábitos, venimos hace un montón de años con Superhábitos, sigue siendo desafiante, pero si yo dejase de tratar de cambiarlo, no me aguanto a mí mismo. Y esa probablemente es la mejor expresión para mí en cómo se siente esta faz interna. Estás en el día a día y no importa que digas, no voy a pensar en esto, después de un rato te encontrás, tendría que hacer algo. Y eso, no, ahí está. Emprender es tomar esa picazón y convertirla en algo positivo. Sí, esto de los años me parece súper importante. Hay muchos, y es importante ser consciente de eso, hay muchos mecanismos en nuestro cerebro que nos tiran a la inmediatez. Bien, podemos volver sobre la teoría evolutiva de por qué pasa eso, pero lo cierto es que tenemos, por ejemplo, a valorar más las cosas que ya tenemos que las cosas que no. Es mucho más probable que balanceemos las contras de hacer algo diferente que las contras de mantener lo que estamos haciendo. Todo eso está súper estudiado, hay un montón de estudios y de ideas respecto de por qué eso sucede. Pero a fines útiles eso está ahí. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que las cosas toman tiempo, de que quizás esto que tenemos ahora lo estamos sobrevalorando porque es lo que tenemos, simplemente, y que hay otras cosas allá afuera que están muy, muy buenas para hacer. Y de vuelta, que va a tomar tiempo. El otro día escuchaba a una persona que decía que llegar a ser de clase mundial en cualquier cosa bien entrenado te toma 5 años. Y yo pensé, por un lado suena como muy rápido, pero por otro lado, quiere decir que si vos no tenés el mejor coach, probablemente ser bastante bueno en algo te va a tomar 5 años. Claro. Y esa es pero puede ser bastante bueno, pero son 5, no son 20. Eso es lo interesante. Porque nosotros estamos muy amargados porque no son 2 meses. Y no pensamos, en 2 años puedo ser excelente en esto. Sí. En 3 años puedo ser súper sobre promedio. En 5 puedo ser genuinamente muy bueno. Sí, y todas las recompensas que eso va a traer. Y de vuelta, cruzarlo con el otro escenario. ¿Qué pasa? Hablamos en el podcast pasado un poco de esto, pero quizás hay algo que decís, ¿qué pasa si no lo hago? No me importa. Bueno, no lo hagas. Por eso esta idea de si te pica. Pero si vos decís, mira, si en 5 años, yo recuerdo esa sensación de, si en 5 años yo estoy sentado en este mismo lugar, teniendo esta misma conversación, no me lo voy a perdonar. No puedo estar acá en 5 años. Cuando tenés esas sensaciones, ok, ahí entra el poner manos a la obra. Y por eso esto de vuelta de la faz interna, externa y ver cómo se conectan. Esa faz interna es muy importante. Entender qué es lo que nos mueve es muy importante. Por eso en el podcast que hicimos de cuáles son los hábitos más importantes, empezamos por tener claro cuál es tu motivación. Y también es muy importante entender que una vez que ya tenés clara tu motivación y sabes a dónde estás queriendo ir, no se termina en vos y tenés que empezar a trabajar con otros. Y última cosa que se me ocurre, Santi, es interesante cómo también el emprender redefine nuestro vínculo con otras personas. Muchas veces las personas crecemos, o esto quizás es mi experiencia personal, pero crecemos y ¿con quién tenés vínculos? Con la gente que tenés alrededor, con la gente que te toca. Y de repente como emprendedor, ¿y qué tipo de vínculo tenés? Y el que me sale, ¿no? Hay mucho de esto de aceptarme como soy o si no tal cosa. Es como que es, y los buenos amigos te van a aceptar como seas, ¿no? Como es con las personas que me tocaron de la forma que me sale. Ese es el tipo de vínculos que tengo. Y cuando uno empieza a emprender, empezás a redefinir tus vínculos. Porque redefinís con qué personas pasas tiempo, porque empezás a ver qué personas me nutren o me ayudan o me hacen bien en este proceso de construir cosas. Con qué personas tengo proyectos en común. Y después, con qué personas quiero vincularme para que las cosas avancen. Que va a tomar muchas formas de vuelta. Van a ser tus socios, va a ser tu equipo de trabajo, van a ser tus clientes, van a ser, no sé, proveedores, va a haber muchas personas, pero en todos los casos ya no estás entrando al vínculo con esto de cómo me salga y quién me toca, sino a quién estoy yendo a buscar y cómo quiero ser yo en esa relación para que todo esto sea positivo mutuamente. Entonces va a cambiar de a poquito, pero nuestra filosofía y nuestro día a día va a cambiar muchísimo a partir de todos estos ajustes que vamos haciendo para lograr esos objetivos difíciles. Me parece absolutamente hermoso cómo emprender puede ser la forma en la cual subsistís,
la forma en la cual sos feliz y la forma en la cual haces el mundo un lugar mejor. Sí. Creo que es una feliz coincidencia. Es una muy feliz coincidencia. Y creo que para todos aquellos que tengan familia, y surge mucho en la comunidad, cuando uno piensa en generaciones futuras y en cómo puedo ser un modelo de, tiende a aparecer mucho el emprender, porque tiene que ver con desarrollar un montón de habilidades y cosas que al final es algo que uno le gustaría que todos tengan, ¿no? Como libertad, tranquilidad, que sientan confianza en que pueden elegir las cosas, que pueden subsistir sin tener que... Entonces es lindo, es lindo recorrer el camino. Cuéntenos igual, ¿qué es emprender para ustedes? Pueden contarnos, estoy pensando en los comentarios en YouTube, nos pueden escribir por Instagram, nos pueden mandar un mail. ¿Qué es emprender para ustedes? Si les pareció que esto estuvo bien, que no estuvo bien, podemos conversarlo, pero creo que fue una buena conversación, Santi, de cómo lo sentimos. Es muy difícil, por eso emprender se convierte en este término que uno lo usa seguido, pero que es difícil de bajar a una sola palabra. Esperamos que este podcast les haya ayudado a clarificar ese concepto. Llamado súper importante para hoy a la noche. Si tienen ganas de charlar con nosotros en vivo, vamos a estar con Mati hablando no de qué es emprender y de una forma un poco abstracta, como decimos, hablar muy claramente de cómo emprender, cuáles son los primeros pasos para emprender, qué tenés que hacer vos para poder iniciar un negocio sin saltar al vacío y poner en riesgo a tu familia. De vuelta, lo mejor de todos los mundos. Menos riesgo, más resultados. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Gracias, Mati, por tu tiempo. Gracias, Santi. En un rato arrancamos. Y gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vamos a estar escuchando el lunes que viene en el episodio 362 del show de Superactos. Chau, chau.